Comienza una nueva meditación de los ejercicios espirituales impartidos por el Padre Arturo Díaz, sacerdote legionario de Cristo. Bienvenidos a los ejercicios espirituales en Radio María. En esta tercera meditación de los mismos les habla el Padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Y antes de entrar en esta tercera meditación, quisiera recopilar el temario de estas meditaciones de estos 7 días. Por un lado, para aquellos que a lo mejor están escuchando por primera vez, para otros que han seguido ya las otras 2 meditaciones. Entonces voy a mencionar los 7 temas de estos días. Hemos visto las 2 primeras meditaciones, están basadas estas meditaciones en Santa Teresa de Jesús y tienen como título frases y expresiones de Santa Teresa. La primera meditación ha sido hacer su voluntad. También dimos una introducción sobre los ejercicios espirituales y motivaciones para los mismos. La segunda meditación ha sido hacer mudanza en muchas cosas. Esta tercera meditación, el título es Del pecado, Dios nos libre de él. La cuarta, que va a ser mañana, Dios mediante, va a ser una plática y ya explicaremos de qué se trata. No va a ser propiamente una meditación, sino va a ser un explicar y una bajar cosas para nuestra vida espiritual, que es propia también del dinamismo de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Y esta plática de mañana va a ser sobre la oración, un tema básico, fundamental de vida espiritual y del cual Santa Teresa es más que maestra, doctora. La quinta meditación tiene como título Poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Fantástico. Solo saber el título ya da ganas de entrar en esta quinta meditación, pero hay que esperarnos. La sexta meditación es del estar con el resucitado. Y la última, obras quiere el Señor. Obras quiere el Señor. Entonces, este es el esquema que presento de estos ejercicios espirituales que estoy predicando desde los micrófonos de Radio María. Y antes de entrar en esta tercera meditación, que tiene como título Del pecado, Dios nos libre de él, repito para aquellos que están escribiendo, del pecado, Dios nos libre de él, yo animaría a todos nuestros oyentes que se están beneficiando de esta posibilidad que les ofrece Radio María, de alguna forma de paliar las ganas de hacer unos buenos ejercicios espirituales, irse a una casa de retiros, perderse en la montaña, escuchar la soledad de un ámbito rural. Pues bien, al menos podemos hacer algo y son estos ejercicios espirituales. Entonces yo animaría a que durante los mismos, en lo que es la exposición, pues estemos recogidos, estemos en una habitación donde no estemos distraídos, si todo esto es posible, nos alejemos a lo mejor del bullicio, de la casa, del hogar, de las ocupaciones. Ya, bueno, si voy de viaje, pues va a estar todo esto un poco más difícil, pero bueno, aún así es una ocasión quizás para poder fomentar la vida interior. Cuidado con la abstracción, no vaya a ser que me choque si voy conduciendo, pero sea la situación, circunstancia en la cual yo estoy escuchando estos ejercicios espirituales, puedo lograr tener una compostura, incluso donde estoy sentado, la forma de estar sentado, si es posible quizás estar escribiendo, como he llegado a aconsejar, tener delante mía un crucifijo, una imagen de la Virgen, del Sagrado Corazón de Jesús, en fin, una ambientación que me pueda recrear espiritualmente, que me pueda ayudar y que me haga meterme en todo lo que se está pudiendo expresar a través de estos micrófonos con estos ejercicios espirituales. También doy una motivación y es no sentirnos solos. Sentir que somos miles los que estamos escuchando en toda España y quizás en el extranjero a través de internet estos ejercicios espirituales, que estamos rezando
unos por otros para el fruto de estos ejercicios espirituales, que también hay gente que está rezando por el fruto de estos ejercicios espirituales. Yo tengo aquí a las carmelitas que están rezando por las gracias que se van a dar durante estas meditaciones a lo largo de estos ejercicios espirituales. Y como ellas, tantas almas hay que están rezando contemplativas, desde los conventos, desde los monasterios, en sus momentos de levantarse en la noche y rezar, desde estar ofreciendo la liturgia de las horas, las laudes, las vísperas, el oficio de lecturas, desde lo que es rezar el rosario, en los momentos de adoración, pensar también en oraciones hermosas, por ejemplo en familia, los que rezan el rosario en casa, rezan un misterio, rezan antes de irse a dormir, ponen las intenciones, también aquellos que están rezando por frutos de la Iglesia, de ejercicios espirituales, quizás trabajando en la noche como enfermeras, médicos, como celadores, como guardias, como camioneros, como taxistas. Entonces, ¿cuánta gente que está rezando? Y yo soy un beneficiado de toda esta oración de la Iglesia. Así que para nada estamos solos. Es el cuerpo místico de la Iglesia. Tan solo pensar, por ejemplo, que en cada minuto del día se está celebrando una misa. Se está consagrando, se está trayendo a Dios sobre el altar. Por la diferencia y el flujo horario mundial en Filipinas, en Canadá, en Tailandia, en Argentina, en Noruega, en Sudáfrica, en Chile, en Estados Unidos, en Japón, en España, en fin, hace que en cada momento hay una misa, hay un sacerdote, hay unos fieles, hay un Dios que baja las especies y que están intercediendo y rezando por nosotros. Por eso, ¿cómo no va a haber fruto de estos ejercicios espirituales? No estamos solos. Está el cuerpo místico de la Iglesia intercediendo ante Dios Padre por el fruto de los mismos. Así que nosotros nos encomendamos a esta oración de la Iglesia y nos unimos y también ofrecemos nuestra oración. Siguiendo la línea y la temática de estos ejercicios espirituales, vamos con este tema, con esta expresión de Santa Teresa, del pecado Dios nos libre de él. Tenemos la necesidad de poder contar con una conciencia que nos haga percatarnos de nuestras faltas, del pecado, en un mundo y en una sociedad donde esto no es fácil, en medio de tanta situación donde se relativiza, se trivializa, se engaña lo que es malo, lo que es pecado, se viene a camuflar, a descafeinar, y al final pues no sabemos si es pecado o no es pecado. Ya llegábamos a mencionar la anterior meditación de cuántas personas hay que no se van a confesar porque consideran que no están en pecado, que no tienen ninguna falta. Entonces, ¿de qué se van a confesar? Es necesario afinar nuestra conciencia. Sería como, y ahora que tantas casas disponen de alarmas y se ponen alarmas, por desgracia, por robos, por asaltos, por seguridad, que tuviésemos una alarma y que la alarma, llegado un momento, no funcionara. Entonces, pues lógico, entraron los ladrones, se llevaron todo lo que pudieron y quisieron y ¡ay, pues qué horror! Pues claro, la alarma no funcionaba, no funcionaba. Puede ser así nuestra conciencia. Es esa alarma que no está registrando, que está entrando los ladrones, que se está dando este pecado. Entonces, necesitamos afinar esta conciencia para que nos delete el pecado y podamos percibir que esto está mal, que esto está mal. Santa Teresa hace referencia constante en sus escritos al pecado, en un entorno donde el pecado como que ha desaparecido, incluso en el lenguaje.
Pensemos, a lo mejor incluso nosotros sacerdotes, ¿cuántas veces hemos predicado sobre el pecado? Hemos dedicado una homilía para hablar sobre el pecado. ¿Cuántas veces yo he escuchado hablar sobre el pecado? Santa Teresa, ella constantemente hace referencia al pecado, y tanto original como mortal, venial, como imperfecciones. En el libro de la vida, 6.4, vale la pena apuntarlo, ella nos relata: en peligro andaba, en ninguna manera sufriera andar en pecado mortal solo un día, si yo lo entendiera. Se percibe esa conciencia de esta alma, Santa Teresa, de lo que es el pecado y no desear andar en pecado mortal, ¿no? Ni siquiera, vamos, nada, ni por una décima segundo, ¿no? San Ignacio de Loyola, y estamos amparándonos también en los ejercicios espirituales ignacianos, la meditación sobre el pecado, ejercicios espirituales número 59, nos dice así: considera quién es Dios, contra quién he pecado, según sus atributos, comparándolos con sus contrarios en mí, su sabiduría comparándola con mi ignorancia, su omnipotencia con mi debilidad, su justicia con mi iniquidad, su bondad con mi malicia. Por eso es bueno ver el pecado no algo así como, abstracto. A veces hemos caído como en el pecado social. No. Es mi falta respecto a Dios. Lo que le puede doler. Donde Dios se siente frustrado ante mi forma de actuar, de reaccionar, de hacer, de decir. Pongo un ejemplo que nos puede ayudar. Si hay un niño que se encara y que dice una mala palabrota, si esto lo hace frente a su madre, y es a su madre a la que se dirige, ¡cuánto dolor! Quizás el mismo gesto, la misma reacción, el mismo vocabulario, si lo hace frente a un desconocido, ese desconocido no tiene tanto dolor, ¿no? Depende también de lo que diga el chico y cómo lo dice, en fin, pero no es lo mismo. La madre se siente dolorida, o sea, es un dolor moral fuertísimo, una decepción de un hijo de sus entrañas, querido, amado, educado, formado. ¿Y cómo puede ser que este chico tiene esta postura, esta reacción, este vocabulario? Eso y más para con Dios. Dios que espera tanto de nosotros, Dios que nos ama infinitamente y que le fallamos, que fracasamos. ¡Qué dolor! Y esa es la línea que tanto nos puede ayudar para captar, por decir de alguna forma, el mal del pecado. Como bien nos traza San Ignacio, esa consideración de quién es Dios, contra quién he pecado. Ejercicios espirituales 59. Como podemos hacer alguna referencia, qué necesaria es en la vida el tener esta conciencia del pecado, qué peligro el vivir en la inconsciencia del pecado. Santa Teresa, ella tuvo una visión de esta situación. Ella lo relata en Cuentas de Conciencia 24 y dice así: mostróme cómo está el alma que está en pecado, sin ningún poder, sino como una persona que estuviese del todo atada y liada, y tapados los ojos, que aunque quiere ver, no puede, ni andar, ni oír, y en gran oscuridad. Hicieronme tanta lástima las almas que están así, que cualquier trabajo me parece ligero por librar una. Qué magnífica Santa Teresa, cómo nos pone en imagen, cómo nos hace percibir en este caso lo que es un alma atada por el pecado, y cómo nos hace percibir cómo hay que desatarse, hay que liberarse de este mal que es el pecado, y poder salir corriendo al menos. Entonces podemos ver esta necesidad de lo que es esta conciencia de pecado, de lo que es sacudirnos del pecado. En esta sociedad en la cual, como comentábamos, ha trivializado, relativizado el pecado, a mí siempre hubo una expresión que la escuché desde chico del Papa Pío XII,
que el mayor pecado de nuestro tiempo, decía el Papa en ese entonces, es haber perdido la conciencia del pecado. Y esto, fíjense, lo decía el Papa Pío XII en el año 1946. Yo me he preguntado, bueno, ¿qué diría en nuestro tiempo si el Papa Pío XII levantara la cabeza y viera las situaciones en las cuales vivimos? Pero bueno, traigo una frase, vamos a decir así, de época un poco más reciente, al menos de un pontífice que todos hemos conocido de alguna forma, muchos de nosotros, que es más de nuestro tiempo, y que es el Papa Juan Pablo II, porque va también en esta idea del Papa Pío XII. Y él, en el Angelus del 1 de abril de 1979, cuando estaba comenzando a dar sus pinitos como pontífice, dijo esto: el hombre contemporáneo experimenta la amenaza de una impasibilidad espiritual y hasta de la muerte de la conciencia. Y esta muerte es algo más profundo que el pecado. Es la eliminación del sentido del pecado. La idea es la misma que la del Papa Pío XII. El haber perdido la conciencia del pecado. Y esto de manera especial para quienes están escuchando esta meditación, son padres de familia, son formadores de jóvenes, son sacerdotes, son religiosas, todos aquellos que de alguna manera Dios les ha encomendado almas en la formación, que necesario se hace que podamos formarlas. Y en este caso también hay que decirlo, hay que hablar con claridad, porque a veces esto es un poco como, imaginémonos en el tráfico, o sea, yo paso por un semáforo y necesito saber con claridad si es verde o es rojo, si puedo pasar o si me tengo que frenar. Semáforos en ámbar son un peligro. Algunos recordará cuando éramos pequeños, en Madrid a cierto horario ya funcionaban los semáforos en ámbar, bueno, porque había muy poca gente que venía a circular y lanzarse la noche en la calle. Entonces, pero bueno, en base a choques, yo me imagino que se debieron ir dando a lo largo del tiempo, pues ya los semáforos duran 24 horas. Pero un peligro, si el semáforo está constantemente en ámbar. Así nos puede pasar. Si a mí me forma la conciencia en un semáforo en ámbar, entonces no sé si puedo pasar, correr, ¿no? Y acelerar, o si me tengo que frenar, y necesito saber si está en rojo o está en verde. Bien, vamos a dejar una pausa, pero una pausa para que meditemos esto. Vamos a poner una música que nos va a ayudar y luego vamos a continuar con esta meditación en Santa Teresa del pecado. Dios nos libre de él. Amor es mejor que la vida.
Continuamos en nuestros ejercicios espirituales en Radio María y estamos con la tercera meditación, cuyo título, como habíamos dicho antes de la música, del pecado Dios nos libre de él. Esperemos que hayan hecho de alguna forma un rato de oración a la vez que escuchaban la música. Y Santa Teresa tiene una expresión en torno al pecado en Primera Moradas 2:1-4 que dice así: no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra que el pecador no lo esté mucho más. Si lo entendiesen, no sería posible a ninguno pecar. Todo el hombre se ve profundamente trastornado. Qué turbados quedan los sentidos. Y las potencias, con qué ceguera, con qué mal gobierno. Una vez más podemos ver qué gráfica es Santa Teresa. Yo imagino que hubiera sido Santa Teresa en nuestro tiempo, que tenemos tanta posibilidad de imagen a través de tantos medios, redes sociales. Aún así, en su época, como Santa Teresa recrea tanto y empapa lo que quiere decir a través de imágenes. Y en este caso nos da esa situación y con esos colores de lo que supone pues unas tinieblas, lo que es oscuro, lo que es negro. Dice, pues todavía el pecador, ¿no? Está todavía más en esa oscuridad, ¿no? En ese fondo negro. Entonces podemos nosotros llegar a percibir las consecuencias del pecado, de tener, como ella misma dice, como esa ceguera en la cual, bueno, estoy ahí ciego. ¿Cuántos ha visto ciegos por la pasión? No, por el odio, por la avaricia, por la lujuria, y se han visto ciegos y han tumbado su matrimonio, y han tumbado a su mejor amigo, y han tumbado al grupo de amigos, y han tumbado el colegio al cual siempre fueron, religioso, y han tumbado la parroquia a la que asistían, y han tumbado todo, y quedan ciegos, o sea, ciegos. Entonces, bien exclama Jesús desde la cruz: perdónales, Padre, porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Queriendo librarnos de la ceguedad del pecado, hay que decir, y de manera especial si hay religiosos, religiosas, sacerdotes que están escuchando estas meditaciones, que el pecado es una realidad, que a todos afecta, que a todos toca, que no nos sentimos por haber hecho votos religiosos, por haber recibido órdenes mayores, por haber recibido sacramento del sacerdocio, nos sentimos, vamos a decir así, inmunes al pecado. Es el pecado original que todos llevamos dentro, son los pecados capitales que ahí se manifiestan. Y San Bernardo alertaba a sus monjes del pecado, y decía así en el sermón número 30 de San Bernardo: hermanos míos, no hay seguridad en ninguna parte, ni en el cielo, ni en el paraíso, ni mucho menos en el mundo. En el cielo ha caído el ángel en la presencia de Dios. Adán ha caído en el paraíso y Judas en la escuela del Señor. Qué buena referencia esta de San Bernardo. Y claro, yo me pregunto, si esto pasó con estos personajes, hemos cifrado, fíjense, no en nada más y nada menos que al ángel, a Adán, a Judas. Si esto pasó con ellos, ¿qué no pasará con nosotros? No estamos exentos del pecado, a todos afecta. Entonces el hábito, la clausura, la comunidad, la parroquia, el estado de consagración, a todos afecta. Y también incluso laicos que me escuchan, no porque pues yo ya soy catequista, yo ya porque bueno ya tengo muchos años, no porque yo ya hice muchas veces ejercicios espirituales, como que bueno estamos exentos. No, o sea, hay que vigilarse bien. Ya Jesús advierte, y como que es el último consejo que deja a sus discípulos en Getsemaní: vigilad y orad para no caer en la tentación. Y muchas veces
Cuando caemos en la tentación que nos lleva al pecado, es porque hubo carencia de vigilancia, donde yo ya me creí, esto maduro, ¿no? Adulto, yo ya puedo ver esto, yo ya puedo ir a este lugar, yo ya puedo hablar de estas cosas, ¿no? Y total, esto no pasa nada, esto bueno es para chicos, yo ya a la edad que tengo, en el estado en que estoy, ¿no? Y atención, porque cayó el ángel, la presencia de Dios, cayó Adán en el paraíso, cayó Judas en la escuela del Señor. Entonces hay que prever, y yo considero que nos falta en la vida espiritual muchas veces esta vigilancia, donde bueno, yo estoy casado, yo tengo unos hijos, donde yo soy sacerdote, yo soy religiosa, y bien, pues esto pues no es para mí, no es para mí. Impresiona, contrario a todo esto que estamos exponiendo, aquellas personas que se jactan además de considerarse que son buenas y por tanto bueno que no cometen pecado. Me hace recordar la parábola del fariseo, en la que Jesús pues ahí bien acomete, y lo tenemos en Lucas 8:11, y que dice el fariseo, se acordará: Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres. ¿Cuántas personas se puede identificar realmente con este fariseo, aunque no les guste? ¿No? Es que se consideran superiores, que no soy yo como los demás. Y ya digo, atención a los que estamos dentro de la iglesia, que a lo mejor, o sea, el hecho de yo considerarme, de que bueno, yo soy hermano de una cofradía, de que yo pues soy el secretario de esta asociación, de que yo llevo la catequesis del colegio, no estamos exentos. Entonces hay que tomar esta conciencia y esta vigilancia. Santa Teresa, ella alerta también de todo esto, a la vez que mencionábamos a San Bernardo en su Sermón 30. Santa Teresa dice así: y considerad que este temor, y muy mayor, tenían algunos santos que cayeron en graves pecados, y no tenemos seguro que nos dará Dios la mano para salir de ellos y hacer penitencia que ellos. Por cierto, hijas mías, ni hagáis caso del encerramiento y penitencia que vivís, ni os asegure el tratar siempre de Dios y ejercitaros en la oración tan continuo y estar tan retiradas de las cosas del mundo y tenerlas a vuestro parecer aborrecidas. Bueno es todo esto, mas no basta, como he dicho, para que dejemos de temer. Maravillosa frase. Digo la cita por si alguien la quiere tomar y luego quiere ir a la fuente. Es Tercera Morada 1:1:4. Santa Teresa, qué gran experiencia tenía de la formación de las almas, de la vida espiritual, ahí nos lo deja. No dejemos de temer, que no estamos aislados, exentos. El salto a la vocación, donde bueno, deja todo y sígueme, o efectivamente no deja todo, pero en el seguir a Jesús, el problema es que vamos nosotros, o sea, con nuestro pecado original, con nuestros pecados capitales, con el demonio alrededor nuestro. Entonces bueno, hay que estarnos vigilando. Y pues ya vimos, hasta Judas, que fue de la escuela del Señor. Cuando vemos como Pedro en el Evangelio perjura y proclama, y otro de la escuela del Señor, que dará la vida por Cristo, y luego más tarde lo niega 3 veces. Ciertamente, yo siento que es como para rezar, ¿no?, con intensidad, con conciencia, la oración del Padre Nuestro, donde bien decimos: no nos dejes caer en la tentación, no nos dejes caer en la tentación. Y qué necesitados estamos. Hemos llegado a mencionar en la anterior meditación, pero bueno, creo que vale la pena porque estamos en la temática, el pecado que fácilmente pasa desapercibido en nuestras vidas cristianas, y es el pecado de omisión. Este pecado de omisión que Jesús pues tanto nos alerta en los más diferentes pasajes del Evangelio. Por ejemplo,
acerca de los talentos. Jesús reclama al que no da ningún talento, no, porque en sí le da el talento, pero es que no hizo nada con el talento. Y dice que no negoció el talento y entregó lo que recibió. Mateo 25, 14, 30. Y puede decir, bueno, al menos me das el talento que te di. No, le reclama que es que no hizo nada con el talento, es decir, que cayó en la omisión. También en la parábola de las 5 vírgenes necias, que no proveyeron el aceite, no pudieron entrar a recibir al novio, pues no es que hicieron sin nada malo, sino que le faltó el aceite, cayeron en la omisión. Entonces, bueno, pues se vieron en este caso sin la luz. Mateo 25, 1, 13. El rico Pulón, se le reclama el pecado de omisión, que no atendió al pobre Lázaro, ¿no? O sea, no es que fue injusto con él, incluso, bueno, no se nos da una relación del pobre Lázaro con el rico de Pulón, se me ven como que era un mendigo que estaba a la puerta del rico Pulón, que no es que fuera un siervo maltratado en este sentido, y bueno, el rico Pulón pues cayó en la omisión de no atenderle. Lucas 16, 19, 31. Y Jesús también en Mateo 25, 42, cuando no lo hicisteis con uno de estos, no lo hicisteis conmigo. Entonces vemos cómo está ahí el pecado de omisión y cómo Jesús pues nos alerta y nos alienta a no caer en el pecado de omisión. La frase con la que estamos titulando esta meditación del pecado, Dios nos libre de él, pues pongamos ahí todos estos pecados. Desde los pecados quizás que más nos pesen, más graves, más veniales, hasta los pecados de omisión, aquellas cosas buenas que podíamos haber hecho y que no hicimos. Vamos a escuchar una música que nos ayuda a meditar todo esto y seguimos con esta tercera meditación de los ejercicios espirituales en Radio María. Cuando nadie me ve en la intimidad, donde no puedo hablar más que la verdad, donde no hay apariencias, donde al descubierto queda mi corazón, allí soy sincero, allí mi apariencia de piedad se va, allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. Y no podría dar a la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor. Y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Y no podría dar la cara si no fuera porque soy revestido de la gracia y la justicia del Señor. Si me vieran tal cual soy, se enterarían que es Jesús. Lo que han visto reflejado en mí tan solo fue su luz. Y es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor.
y es por tu gracia y tu perdón. Mi justicia queda lejos de tu perfección. Damos inicio a nuestra tercera y última sesión en estos ejercicios espirituales en Radio María, en esta meditación tercera del pecado, Dios nos libre de él. Y comienzo en esta tercera sesión con una frase de Santa Teresa, estando hablando de lo que es la omisión, de las almas buenas que pueden caer en el pecado, y está tomada de la séptima morada, 4.3. En aquella se expresa así: tampoco os pase por pensamiento que por no tener estas almas tan grandes deseos y determinaciones de no hacer una imperfección, dejan de hacer muchas cosas. Y efectivamente, podemos, vivir en un entorno fantástico, espiritual, por la comunidad en la cual yo me encuentro, por el tipo de apostolado que realizo, por las personas que me rodean, por la experiencia que ya tengo de vida espiritual, y efectivamente tengo grandes deseos de santidad, tengo pues unas promesas que he realizado, una consagración, y me veo de repente, digo, pero ¿cómo puede ser? Y es que pues es necesario estar sobre sí mismo. Cuánto puede ayudar en este sentido lo que es los exámenes de conciencia, lo que es la dirección espiritual, lo que es en la vida de comunidad la corrección fraterna, para pues de esta forma tener una conciencia que está fina, que está delicada y que pues tiene esa capacidad de vigilar y de tomar la debida precaución para pues no verme involucrado tras la tentación, que es la llave de la puerta que abra el pecado, de verme que es que pues ya estoy dentro. Mucho ayuda, y es un tema muy ignaciano y muy apropiado para esta meditación del pecado, Dios nos libre de él, la consideración del pecado acerca de, bueno, ¿a quién ofendo yo? O sea, yo es que ofendo a Dios. Si nos quedamos, como a veces la sociedad puede catalogar el mal, que pues bueno, afecta a una persona, va contra el bien común, va contra la sociedad, altera nuestra moral, es que todavía nosotros vamos más allá, es que yo lo ofendo a Dios. Yo pongo, por ejemplo, un caso que una vez le comentaba a un muchacho, si yo cometo un robo, pues uno tiene conciencia, supongamos que trabajo en un banco, pues yo siento que, bueno, pues estoy decepcionando al gerente, a mis compañeros, a los clientes del banco, pero es que si yo creo en Dios, todavía eso va mucho más allá. Es que estoy decepcionando a Dios, porque puede ser que ni los clientes, ni el gerente, ni los compañeros se han dado cuenta. Es un poco raro, pero bueno, aquí todo cabe. Hay robos históricos donde pues al final nunca se supo quién, ni qué pasó, ni lo que se llevaron. Pero es que Dios todo lo ve y Dios todo lo sabe. Bien se representa a Dios en esa imagen de un ojo, donde bueno, es que Dios es omnisciente, Dios está presente en todas las cosas, situaciones. Y claro, esto a mí me mueve. Ya me importa muy poco si hay una cámara de vigilancia, si me están grabando, si se van a dar cuenta a la hora de hacer los informes. No, es que Dios lo ve, Dios lo ve. Entonces, la honradez de un cristiano tendría que estar todavía aún mucho más allá de la honradez de aquel que no cree ni en Cristo, ni en Dios, ni en nada. Y esto pues es una invitación. Sería bueno recordar la carta de Dioneto, donde se ensalza la forma en la cual los cristianos vivían en sociedades paganas y cómo venían a resaltar por su estilo de vivir, que marcaban una diferencia. Y esto fue motivando, y estamos hablando de la primerísima comunidad cristiana, a que muchos quisieran abrazar el cristianismo, porque es que el cristiano pues era una persona honrada, una persona fiel, una persona dedicada, una persona amable, una persona generosa. Claro, todo el mundo quería algún cristiano.
fuera como esposo, como esposa, como empleado, como esclavo incluso, todo el mundo quería un cristiano. Y las sociedades paganas se fueron transformando en sociedades cristianas por el ejemplo y el testimonio que daban. Pero aquí es necesario, en esta meditación sobre el pecado, esta consideración ignaciana de a quién estoy yo ofendiendo. Estoy yo ofendiendo a Dios, a todo un Dios que por las consecuencias del pecado se va a encarnar, que va a dar la vida por mí, que va a morir en la cruz por mí. Esto San Ignacio lo trata en el libro de los ejercicios espirituales, el número 53, y dice así: considerando cómo Creador ha venido a hacerse hombre y de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Esto lo llevaba bien inscrito San Pablo. Él lo expresa en 1 Corintios 15:3. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces, cuando interiorizamos esto, y no es algo simplemente abstracto, general, sino que es por mí. Cristo murió por mí, por mi pecado. O sea, cuánto me ayuda a poner freno a la tentación y no digamos ya al pecado. Hablando de ayudas, creo que puede ayudar mucho es la consideración de esta meditación, como también las que van a venir más adelante, de ponerme frente a un crucifijo, cara a cara, con este Cristo que muere en la cruz por mis pecados. ¿Y cuánto esto me tiene que motivar? Yo creo que el crucifijo, como que por desgracia en muchos casos nos hemos acostumbrado y es como, bueno, pues un adorno más. Nadie ha entrado a una habitación y dice, qué horror, qué escándalo, pero ¿qué es eso? No. Hemos nacido en los ambientes cristianos donde, bueno, lo más normal es un crucifijo, pero el crucifijo me dice algo. El crucifijo es la mayor antítesis del pecado, es la mayor muestra de amor que Dios ha tenido por mí para superar y vencer el pecado. Entonces, el crucifijo me tiene que decir mucho. Hará cuestión de un año salió la película del silencio, basada en una novela de un japonés, de la evangelización del Japón. Y ahí relata, y la película bien lo escenifica, es bastante cruel, de que pues bastaba pisar un crucifijo para librarte de tormentos terribles. Pero esos fieles cristianos japoneses no. O sea, decían, no. O sea, antes morir que yo pisar a todo un Cristo crucificado por mí en la cruz. Entonces, tenemos que resalzar lo que es la cruz y lo que la cruz me dice. Así que, bueno, quien tenga un crucifijo en casa, en su despacho, en su autobús, en su camión, en su coche, en su salón de estar, que ese crucifijo constantemente me esté apelando y tanto me ayudará. Santa Teresa, en las exclamaciones 10.1, ella se expresa así: qué grave cosa es el pecado, que bastó para matar a Dios con tantos dolores. ¿A dónde podéis ir que no os atormenten? Bueno, pues que la cruz me diga mucho y que yo sienta el amor con que Dios me amó y que murió en la cruz por mí. Bien, está esa frase de San Ignacio de Loyola, que es el pecado, no es Cristo crucificado, ¿no? Cristo crucificado. Para ir terminando esta meditación, yo haría esta consideración con esta contemplación, que me tiene que llevar al amor de un Dios que se entregó por mí, y de ahí a un rechazo del pecado, en el que prefirió la muerte antes que pecar y ofender a Dios. Y ha sido la máxima de tantos santos, ¿no? Y de tantos mártires a través de la historia de la Iglesia, y que nos ha dejado pues esos modelos de lo que ha supuesto en su vida esa claridad en su conciencia de lo que es el pecado, de lo que Cristo ha hecho por mí, de lo que es el amor de Dios. Y esto pues cuánto nos ayudará.
Se hace necesario en nuestra vida cristiana considerar y meditar con cierta frecuencia el pecado, para de esta manera tomar la debida previsión en una sociedad donde tomamos tantas previsiones en base a accidentes, a viajes, a campamentos. Pues bien, tener la previsión para que mi estado de gracia no se vea afectado por el mal del pecado. Y termino pues como comenzaba al inicio: ¿cuánta gente que está rezando por mí para que salga de la tentación, del pecado, para que vea la vida de gracia? Pues que considere toda esta gente que está rezando por mí, y máxime en estos ejercicios espirituales, y cuánto tengo yo también que rezar por tantos otros que rezan por mí. Y esta es la comunicación del cuerpo místico de la Iglesia. Terminamos esta meditación con esta música que nos va a recrear de alguna forma en todo lo que hemos podido meditar a través de la misma. Y aquí nos despedimos, el Padre Arturo Díaz, desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila. Hasta la próxima meditación de mañana, Dios mediante. Hasta entonces, y buenos ejercicios espirituales aquí en Radio María. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si al Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. Entraré
Así concluye esta meditación de los ejercicios espirituales que dirige el Padre Arturo Díaz, Legionario de Cristo.